Buenas tardes, profesor. Esta presentación equivale a la defensa del proyecto final de curso de la clase de control aplicado. Nombre, diseño y construcción de un prototipo de seguidor solar mediante el control de lazo cerrado. Los integrantes de este equipo son María Alejandra Espinosa, Ebu Josué Guerrero y mi persona Ulises Adolfo Rizo, equivalente al grupo 5N2 EO. Como introducción tenemos que en las centrales solares es fundamental mantener los paneles solares apuntados en la dirección solar para maximizar la producción de energía. Para ello es necesario un sistema de detección y seguimiento de la posición del sol. Esto con la finalidad de solventar las necesidades de ajustar un panel solar cuando el sol cambia de posición en el transcurso del día. En este prototipo se toma en cuenta de que en Nicaragua los costos de la energía eléctrica son altos, por lo que instalar un panel solar puede ser de gran ayuda al sistema eléctrico habitual. Sin embargo, deseamos mejorar la capacidad de los paneles solares, ya que hay ciertas partes de Nicaragua donde los rayos no caen perpendicularmente como en el sector norte del país. Como objetivos tenemos, objetivo general, diseñar un dispositivo seguidor solar de un eje como un prototipo que permita aumentar el rendimiento energético en paneles fotovoltaicos empleando control de lazo cerrado. Objetivo específico, diseñar un sistema de control de lazo cerrado que permita a la estructura movilizar en el ángulo según la incidencia del sol, describir el modelo matemático del servosistema y construir una estructura que permita la aplicación del prototipo propuesto. Ahora bien, en esta parte hablaremos acerca de la descripción del seguidor solar, de manera que en este diagrama de bloques se explica el control de lazo cerrado de todo el sistema. Vemos que tenemos la señal de entrada del panel 1, pasa por el sumador, luego por cada uno de los bloques, siendo estos el discriminador de error, el OPAN de amplificador de seguimiento, el servomotor de C y el acondicionamiento mecánico. De esto se extrae una muestra a través de los paneles, siendo esta señal la muestra del panel 2. De esta manera tenemos que el discriminador de error son los elementos principales del discriminador del mismo. Son dos pequeños paneles fotovoltaicos de silicio montados sobre una base rectangular. Las celdas están montadas de tal forma que cuando el detector apunta al sol, el rayo de luz de la hendidura cae en ambas celdas. Las celdas de silicio se emplean como fuentes de voltaje y se conectan en polaridad opuesta a la entrada del OPAM. El objetivo del sistema de control es mantener el error entre delta 1 de t y delta 2 de t y el error de t cerca de 0, siendo la ecuación que se utiliza que error de t va a ser igual a delta 1 de t menos delta 2 de t cuando los paneles estén alineados perfectamente con respecto al sol. El error será 0 y el voltaje de los paneles será aproximadamente el mismo, siendo este B1 de t igual a B2 de t y esto igual al voltaje general. Luego tenemos el OPAN y amplificador de seguimiento. El amplificador operacional se encuentra configurado de tipo restador y tiene la aplicación de comparar los voltajes en nuestro circuito. Debido a la geometría del discriminador de error, las celdas fotovoltaicas tendrán un valor de voltaje muy similar. Es por eso que al restar los niveles de voltaje de cada panel, la señal resultante amplificada será perfectamente procesada sin ningún problema por nuestro microcontrolador. Esto debido a que esta señal puede ser menor que 0 y el ADC de nuestro Arduino no es muy preciso para valores muy pequeños. Escalamos de una mejor manera amplificándolo 3 veces basándonos en la fórmula que se muestra a continuación. Luego tenemos el servomotor de C y el acondicionamiento mecánico. El objetivo del servosistema es controlar la posición que alineará los paneles de acuerdo con la posición del sol. A continuación se va a deducir la función de transferencia para el servosistema de la figura, como se puede ver en la figura 2, a partir del análisis detallado de cada uno de los componentes de dicho sistema electromagnético. Una vez que concluimos todo este proceso matemático, concluimos que la función de transferencia como se puede observar en la siguiente manera, del sistema de seguimiento, esta que se muestra en pantalla. Logramos así una representación muy práctica del servosistema que nos permite analizar con comodidad su estabilidad y su respuesta transitoria y su error en estado estable. De esta manera ahora procederemos a la explicación del código del Arduino. Ahora procederemos a explicar el código funcional del sistema de seguidor solar. Primeramente, declaramos las librerías a utilizar. En este caso, utilizaremos la librería servo.h en la cual crearemos el objeto myServo, que será el que reciba las instrucciones de movimiento para el servomotor. Luego declaramos las variables a utilizar. Primero, la posición del servomotor inicializará en 0. Luego, la lectura del panel 1 y panel 2 estarán en los pines analógicos A1 y A2 correspondientemente. Luego, total 1 y total 2 se utilizarán para la medición del voltaje en los paneles cada 15 milisegundos para evitar picos erróneos de lectura.
Luego, como variable flotante, tenemos media del panel 1, media del panel 2 y new error, que se utilizarán para calcular el error por medio de la diferencia de voltaje entre los paneles. Más adelante veremos eso. Al iniciar la comunicación serial, el servomotor realizará un barrido moviéndose de la posición de 0 grados a 180 grados. Seguido de ello, tomamos las lecturas de los dos paneles en A1 y en A2 y calculamos el error para la corrección del sistema de lazo cerrado por medio de las variables media del panel 1 y media del panel 2. Para leer media del panel 1, primero tomamos la lectura del panel 1 y lo almacenamos en total 1. Luego tenemos que total 1 vale 0. Inicializamos un ciclo for para tomar 10 lecturas provenientes del panel 1 del pin A1 y decimos que total 1 cambiará su valor al ser distinto de 0, ya que le estamos sumando el valor de panel 1. Entonces el valor de total 1 cambiará al tener un valor distinto de 0 en panel 1. Todo esto en 15 milisegundos. Finalmente calculamos el valor de media del panel 1 con el valor de total 1 entre 10. Esto es porque buscamos el promedio de las 10 mediciones del panel 1 guardadas en la variable total 1. Seguido de ello realizamos básicamente una regla de 3 para convertir el valor promedio en voltaje. Exactamente lo mismo ocurre si deseamos calcular la media del panel 2. Al tener media del panel 1 y media del panel 2, procedemos a calcular el error, que sería la resta de estos. Sin embargo, se decidió colocar condicionales para la corrección de error. Si new error excede de los 1.5 voltios y la posición es menor que 180 grados, entonces realizaremos una variación positiva de posición hasta lograr que ese error disminuya mientras el servomotor cambia de posición cada 5 grados y luego almacenamos esta nueva posición en MyServo. Seguido de esto, si el error es menor que 1.5 voltios y la posición es menor que 180 grados, entonces el servomotor tendrá una variación negativa de posición hasta lograr estabilizarse en el lugar donde el error sea el mínimo. Ahora de esta manera se procede a la explicación del diagrama circuital del sistema. A continuación explicaremos el diagrama circuital del proyecto diseño y construcción de un prototipo de seguidor solar mediante control de lazo cerrado. Como podemos observar, lo hemos puesto en 4 partes: paneles solares, circuito de acondicionamiento para la obtención de error y amplificación, la parte del microcontrolador, que en nuestro caso será un Arduino Uno, y el actuador, que viene a ser nuestro servomotor. El servomotor alineará el sistema donde estarán nuestros paneles y ponerlo en una posición óptima para la recepción de rayos solares y así mejorar la eficiencia energética. En el circuito de acondicionamiento para la obtención de error y amplificación está conectado los paneles de la siguiente manera. La parte positiva del panel 2 está conectado al pin inversor de nuestro amplificador operacional y el panel 1 está conectado al pin no inversor de nuestro amplificador operacional. De manera contraria, en el otro amplificador operacional, el panel 1 está conectado al pin inversor y el panel 2 está conectado al pin no inversor. Esto con el siguiente objetivo. En la configuración podemos observar que están como restador. Entonces tendremos dos casos. El primer caso en que el panel 2 tenga mayor voltaje que el panel 1. Entonces esa diferencia será negativa, por lo cual será amplificada por la parte referenciada negativamente. Como la hemos referenciado a tierra, en la salida tendremos un 0 voltio en la salida. Ahora,
viendo el mismo caso, pero en el amplificador operacional 2, tenemos que el mayor voltaje lo tiene el panel 2. Entonces, al restar el voltaje en el panel 1, tendremos la diferencia de ese voltaje. Entonces, tendremos a la salida esa diferencia, ya que está configurada de manera restador amplificada 1K sobre 330, que viene a ser aproximadamente 3.3. Esto para que pueda ser leído ese voltaje por nuestro Arduino Uno. Nuestro error será la diferencia de A1 menos A2, ya que a la salida de acá había 0 voltios. Entonces la diferencia de voltaje entre los paneles viene siendo A1 entre A2. ¿Qué pasa si el panel 1 en otro caso tiene más voltaje? El voltaje va a ser leído por A1, ya que el panel 1 tendrá más voltaje que el panel 2. Entonces aquí habrá la diferencia de voltaje amplificada, pero en este caso será 0, ya que el panel 1 tiene más voltaje y es amplificada por la parte negativa, como podemos observar. Pero esta parte negativa está referenciada a 0, por lo tanto aquí habrá 0 voltios. Así podremos definir cuando A1 es mayor que A2 y cuando A2 es mayor que A1. Y eso será nuestro error, por lo cual podremos orientar el servomotor a nuestra conveniencia, de tal manera que el sistema pueda rotar a donde haya mayor incidencia de rayos solares. En este caso, habrá mayor incidencia de rayos solares cuando estén perfectamente alineadas y el voltaje tienda a 0. ¿Por qué? Porque en nuestro sistema mecánico construido hemos puesto un diferenciador de error que hace que únicamente cuando esté alineado al sol perfectamente los dos paneles, obviamente la diferencia será 0, ya que están en configuración de restador. Siguientemente, en el código, este error lo aprovechamos, como ya había mencionado, para mover al motor. Como resultado obtenido tenemos que el sistema primero hace un barrido de 180 grados, que ubique el sistema en su posición inicial. Para ello se utilizan los paneles solares como sensores, ya que se toma una muestra de voltaje para calcular el error del sistema y de esta manera corregir la posición del sistema. Como se ha dicho anteriormente, cuando el error sea mayor a 1.5 voltios, la posición se incrementa en 5 grados hasta que nuevamente el error sea 0, moviendo la estructura de izquierda a derecha, como se mostrará en un video a continuación. Prueba 1 acerca del seguidor solar. Empezamos, el sol inicia por el oeste, conforme va pasando el tiempo, vemos como el seguidor se va alineando con la radiación que éste tenga. Y conforme van pasando las horas, se va simulando la posición que va a ir teniendo el sol para el aprovechamiento máximo de él. Hasta que llega la noche se oscurece. A manera de conclusión tenemos que
Basándonos en las pruebas, el seguidor solar es un prototipo funcional que mejorará la eficiencia de los paneles solares de manera considerable. Además, el sistema garantiza buena precisión, ya que los paneles sirven como sensores. Debido a la lógica de funcionamiento del sistema, este sistema se puede emplear en cualquier parte del mundo, ya que los mismos paneles hacen de sensores. Por esta razón, este prototipo se convierte en un producto versátil y de fácil uso. A su vez, también tenemos que se han cumplido cada uno de los objetivos planteados en el desarrollo del trabajo, teniendo un éxito en la parte de la creación de los programas, el desarrollo de los circuitos y el montaje de la maqueta de manera funcional.